A ver quién me encuentra aquí un papagayo. Venga, Udi, me hace el favor y viene y me muestra el papagayo. Un papagayo, ¿no? Un papagayo, un papagayo. A ver, ¿dónde está? Pero venga, pues, mire, a ver, no sé. A ver. Ah, no. Ese es. Ay, no había visto ese tucán. Necesito encontrar un papagayo. A ver. Bien, ahí está. ¿Sí? Sí es. A ver, no. ¿Sí lo vieron? No lo vieron. Que se los muestre, por favor. Bien. Ese es un papagayo. Muy bien. Y el de arriba es un elefante. Un dromedario. ¿Quién me muestra un dromedario? Un dromedario. Venga a ver, Estratina, muéstrame un dromedario. No, venga para acá, muéstreme, al favor. Un dromedario. No, eso es una ¿qué? Un iguanario. ¿Eh? Un dromedario, necesito un dromedario ahí. Un dromedario es un camello con dos jorobas. A verlo. A ver, tocayo. No. Muy bien. A ver, María Nelfi. Esa, un aplauso para Gladys. Ahí está. Se está desquitando porque la vez pasada. ¿Sí lo vieron? ¿Vieron el dromedario? Muy bien. Ese es el bueno para el Alzheimer. El que no nace de nuevo no puede ver. ¿Qué? El que no nace de nuevo no puede ver ¿qué? Y además no puede entrar en el reino de los cielos. Y además no puede heredar el reino de los cielos. Eso le dijo el Señor a un ilustre conocedor de las Sagradas Escrituras que no había tenido la revelación que solo el Espíritu Santo puede dar. Por eso estamos ilustrando con esas imágenes. Usted me dirá, John, ¿por qué tan reiterativo? Porque la repetición es el método que el Señor usa para que nosotros seamos duchos en el aprendizaje. Si usted es un lector juicioso de las Sagradas Escrituras, podrá darse cuenta que, escuche bien, cada vez que usted pasa, por ejemplo, por Mateo, va a encontrar muchas cosas similares en Marcos, va a encontrar muchas cosas similares en Lucas y va a encontrar muchas cosas similares en Juan. Y cuando usted toma las cartas del apóstol Pablo, se va a dar cuenta que las enseñanzas que hay a Tesalónica son muy similares a las de Colosas, bastante parecidas a las de Filipos, muy parecidas a las de Éfeso cuando Timoteo estaba pastoreando allí. ¿Por qué? Porque la repetición es necesaria para poder renovar el entendimiento. Recuérdenme a qué venimos. ¿Venimos a qué? A renovar el entendimiento. Si usted y yo no renovamos entendimiento, nuestra mente va a estar ocupada por muchos temas. Podremos saber de muchas cosas que no tendrán ninguna relevancia en la eternidad. La gran mayoría de cosas que tú y yo pensamos son vanidades. Usted me dirá, pero ¿cómo me dice eso, pastor? Si yo soy una persona muy responsable en el área que me corresponde. Léase el libro de Eclesiastés, escrito por el hombre más sabio que ha existido en el Oriente, por lo menos, y se dará cuenta que Salomón le llama vanidad al conocimiento que tenía sobre finanzas, al conocimiento que tenía sobre la política y el poder. Le llama vanidad inclusive a tanto adrenalina que uno le entrega al amor.
Le llamó vanidad al conocimiento que tenía sobre los vinos, le llama vanidad al conocimiento que tenía sobre la música. Fue un gran compositor, compuso muchas canciones, más de 1000, compuso muchos proverbios, más de 3000. Este hombre era experto en las actividades financieras, era tremendo comerciante con Egipto, la potencia de la época. Y a todo eso lo llama vanidad. Y en estos días estaba con un conocido y me resumió vanidad diciéndome que la vanidad es la difícil y estúpida labor de darle importancia a lo que no la tiene. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. A ver si soy capaz de repetir eso. La difícil y ardua labor y estúpida, dígale al del lado, labor de darle importancia a lo que no lo tiene. ¡Wow! Entonces, el Señor Jesús, que viene a enseñarnos qué es realmente lo importante, allí en Juan capítulo 9 dice lo siguiente, voy a leer los versículos que ya vimos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diga eso, discípulos. Aquí no está preguntando la gente de la calle, los cercanos. Miren que uno en los caminos del Señor, al lado de Él, puede estar pensando precisamente vanidades, aunque parezcan importantes las preguntas. Mire, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. He ahí una cosa importante, las obras de Dios. Diga eso conmigo, las obras de Dios. Si algo puedo dedicarle mente, es a las obras de Dios. Y las obras de Dios, por lo menos las que Él quiere que conozcamos, están narradas en las Sagradas Escrituras. Puedo tener bibliotecas, metros de bibliotecas leídas y en mi cabeza, pero resulta que Dios recomienda un libro, el Padre recomienda un libro, le recomienda a Josué que no se apartara de la lectura de ese libro ni de día ni de noche, que meditara en él. El Señor Jesús recomienda este libro llamado la Biblia porque dice, ustedes buscan en las Escrituras y las recomienda leer. El Espíritu Santo le recomienda a Felipe, un evangelista que hay en Hechos, que se arrime al carro de un eunuco que viene leyendo el libro de Isaías para que se las explique. Si el Espíritu Santo también recomienda este libro, es que es muy importante. ¿Quiénes somos entonces nosotros, como hijos de Dios, para restarle importancia al único libro que está en la biblioteca de Dios, la Biblia? Y no solamente está en su biblioteca, sino que lo publica y permite que los seres humanos tengamos acceso a él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Está refiriéndose a que hay un periodo en el que usted y yo podemos dedicarnos a publicar y a conocer de las obras de Dios. Y ese día, el día que durará, es entre la primera venida del Señor, que fue hace 2000 años, y su retorno, que es una fecha incierta, pero aunque la fecha es incierta, el hecho es cierto. Él dijo, solo mi Padre lo sabe, ni los ángeles saben el día y la hora, porque eso está en potestad de mi Padre. Entonces, usted y yo hemos recibido en esta generación las obras de Dios y el testimonio de Dios, y nos corresponde publicarlas. Usted me dirá, pero yo soy una persona muy ocupada. John, discúlpeme, ya aclaramos eso, que aquí no venimos personas muy ocupadas en nuestras vanidades. Mira al de lado, dígale, vanidades. Y vuelvo, le insisto, por favor, leas Eclesiastés, son 12 capítulos corticos, y analice a lo que llama vanidades, el más sabio de los hombres que ha existido en aquella época por lo menos. Y resulta que se va a dar cuenta que muchas de las cosas que hacemos, que son importantes según el sistema del mundo, para Dios no significan absolutamente nada. Cuando el Señor Jesús viene hace 2000 años, resulta que Él se dedica a publicar las obras de su Padre.
No se dedica a interesarse en el negocio de Mateo, que era tener un banco que le generaba intereses. No se dedica al negocio de Pedro, de Juan, de Jacobo y de Andrés, que eran pescadores, boyantes, y no les da estrategias para pescar y hacer más grandes las bodegas donde guardaban el producto de su trabajo. No se dedica con Lucas a darle tips de medicina, aunque lo podía haber hecho. No se dedica a ilustrar a Judas sobre métodos distintos de traición. No, él se dedica a publicar las obras del Padre. Diga conmigo, las obras del Padre. Si el Señor Jesús viene del tercer cielo a eso, es que eso es muy importante. Realmente es tremendamente importante. Entonces, él habla de una noche que viene cuando nadie puede trabajar. Una vez el Señor haya retornado, Él vendrá como juez. Hace 1000 años vino como Salvador y como Redentor. Cuando retorne, vendrá como juez para cuadrar caja con la humanidad de todos los tiempos. Y dice, cuando la noche llegue, esa noche llegue, ya nadie podrá trabajar. Ya no le podremos hablar a nadie más de que el Señor Jesús es el portador del nuevo pacto y de la gracia con la cual puede reconciliarse con el Padre. Ya no habrá tiempo. Entonces dice el Señor, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del ¿qué? Del mundo. Escuche, vivimos en un mundo lleno de apagones en todas las áreas. Hay apagones en la moral de la humanidad, hay apagones en las finanzas de la humanidad, pero la única luz permanente desde hace 2000 años es la del Señor Jesús. Él dice, yo soy la luz del ¿qué? Del mundo, como un gran faro al cual puede mirar la humanidad, como cuando en el desierto las serpientes empezaron a morder a los israelitas y Dios le da la orden a Moisés de que en un asta coloque la cabeza de una serpiente de bronce y todo el que mirara a esa cabeza de serpiente y hubiese sido mordido quedaría sano automáticamente, mas el que no la mirara irremediablemente murió, porque muchos murieron. Hace 2000 años también se levantó una cruz, la cruz del Gólgota, y en esa cruz se levantó algo más que la cabeza de una serpiente. Se levantó el mismo Señor Jesús, y dice en el Evangelio de Juan, ya lo hemos visto en capítulos anteriores de esta carta, de este Evangelio, que el Señor mismo decía, cuando sea levantado, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, se refería a la crucifixión. Todo ser humano que a ese pacto que se realizó, que a ese sacrificio que se realizó, que a ese acto de bondad que se realizó en la cruz del Calvario, mire, durante cualquier generación después de eso, será salvo de las tinieblas que hay en el mundo, y además por creer en Jesús tendrá vida eterna. Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Para metodologías, el Señor hizo lodo con babas, con saliva, hizo un pegote y se lo puso en los ojos al ciego y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí tenemos un fulano que no es cismático. Hoy estamos llenos de muchos creyentes cismáticos. El Señor ni siquiera los escupe y protestan. Son protestantes, pero como al revés. El Señor nos da en su palabra una serie de lineamientos que son instrucciones, no son prohibiciones, para que desarrollemos bien nuestra labor de hablar de las obras del Padre en esta generación, por lo menos a nosotros. Y entonces el Señor trae una serie de instrucciones más limpias que estas, aunque ¿quién no se gozaría con un salivazo del Señor? ¿Cierto? Pero este hombre no protesta, él va y se lava porque a él le interesa es ¿qué? Ver. Y inmediatamente los vecinos, los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Y él decía, ¿yo qué? Yo soy. Y ahí dejamos la vez pasada.
Si hay algo interesante en los milagros del Señor, en la gran mayoría de ellos, es que cuando Dios te hace un milagro, te mete en problemas. Diga conmigo, en problemas. En cualquier área. Como es un milagro, como es algo que no produjo el hombre no coloca sino la necesidad, si se puede dar cuenta. Cuando usted y yo llegamos a Dios pidiendo un milagro, le estamos presentando nuestra necesidad, porque ¿para qué voy a ir con soluciones? Él tiene entonces la potestad de hacer un milagro, y un milagro no es explicable en el razonamiento caído del ser humano, es completamente razonable para todos aquellos que la mente de Cristo tenemos. Dios puede hacer lo que le provoque, Dios es soberano. Entonces, la gente siempre, cuando Dios trae un milagro sobre tu vida, como se escapa a su limitada esfera de conocimiento caído, entonces pone en duda la situación y empieza a hacer preguntas que a veces ni tú sabes responder, porque un milagro es eso, un milagro y punto. No había forma de calcular por dónde iba a responder el Señor. Entonces mire la gente lo que le dice, y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre era ciego, no era limitado en su mente, oía bien, podía oler bien. Él durante toda su vida de ciego había desarrollado los otros sentidos, de manera que sabía cómo olía el lodo. Muchas veces se había tenido que arrastrar por él. ¿Cuántas veces? Muchas. Además, sabía también de sonidos. Él sabía muy bien cuando alguien escupe y hace lodo. Él puede imaginarse eso con todos los otros sentidos. Y entonces él narra, y respondió él, el ex ciego, y dijo: aquel hombre que se llama ¿cómo? Jesús, porque el Señor Jesús tiene un nombre popular, se ha hecho popular, se está hablando en toda la tierra de Jerusalén y en toda la tierra de Judea y en toda Galilea y en Cafarnaún. Se está hablando de un hombre que estuvo en un baile de una boda. El Señor Jesús iba a bailes, mire al de lado, dígale: iba a bailes. Así que cuando están danzando allá en ese matrimonio, no estaban danzando cuán grande es Él, pues no estaban bailando cuán grande es Él. Eso es adoración, es alabanza, es lo que hacemos acá. Y estaba allí, pero la nota en ese lugar es que se les acabó el vino. Se les acabó el vino y la fiesta iba como a la mitad, no iba recién había empezado. Y el Señor Jesús en esa boda hace un milagro, el Jesús que convierte el agua en vino. Cuentan también de este Jesús que en el capítulo 3 puso en su sitio a un hombre llamado Nicodemo y lo dijo que tenía que nacer de nuevo. Y además, con su sabiduría divina, destrozó toda la sabiduría humana que Nicodemo podía expresar, porque cuando el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo, él inmediatamente procesó y dijo: nacer de nuevo, nacer de nuevo. Entonces debo ir nuevamente, yo ya siendo viejo, y entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer. Y el Señor Jesús se quedó mirándolo como y usted, que es maestro de Israel, no sabe lo que le estoy diciendo. Se había ya hecho también popular el nombre de Jesús por eso. Se había hecho popular el nombre del Señor Jesús porque en capítulos anteriores había llegado al templo, y el templo lo habían convertido en una especie de mini plaza de mercado, porque como allí se hacían sacrificios, los más pobres tenían que sacrificar tórtolas y palomas, los más pudientes podían sacrificar ovejas y carneros, en fin, pero se había hecho todo un negocio alrededor de eso. Y la gente entonces ya tenía hasta puestos para cambiar el dinero. Era como una especie de ventanilla, de agencia de cambios monetarios, porque los ciclos del templo eran unos y los denarios romanos eran otros, pero ellos hacían los cambios y se habían apropiado de esa situación. Y el Señor Jesús tiró todo eso al suelo y les dijo: ustedes han hecho del templo, de la casa de mi padre, una cueva de ladrones. Y lo sacó a juguete de allí y derramó todo eso, abrió las jaulas de las palomas y persiga pues una paloma volada. Entonces, todo el nombre del Señor Jesús se había hecho famoso porque había llegado a una ciudad a la que los judíos no entraban por problemas étnicos, y allí a una mujer samaritana
que había tenido 5 maridos y el que actualmente tenía no era su marido. Él habló con ella, una mujer con la que nadie hablaba, en la mitad del pozo a mediodía, donde todo el mundo lo viera. Y esta mujer se convierte en una gran evangelista, porque va y le dice a todos los hombres de la ciudad: vengan a ver si no será este el Cristo que estamos esperando. Y efectivamente el Señor Jesús se queda allí 2 días. El Señor Jesús era famoso en Samaria también. El Señor Jesús era famoso porque recuerden que la vez pasada sanó a un hombre que llevaba muchos años lisiado, y Él hace que recupere su manera de caminar, y en vez de agradecerle lo avienta con los fariseos y con los escribas y con los de la religión oficial de esa época, y lo estaban buscando era para matarlo. El Señor Jesús es famoso porque resulta que en una ocasión había muchas personas, más de 5,000, sin contar los niños y las mujeres, y tenían hambre. Y Él, de unos pocos peces y de unos pocos panes, alimenta a todas estas personas, y sobraron 12 cestas de pan. El Señor Jesús es famoso también porque en cierta ocasión los discípulos salieron antes en la barca, y Él llegó a ellos caminando sobre las aguas y les enseñó que no era un fantasma, sino que era el Señor Jesús. Diga conmigo: el Señor Jesús es famoso por cosas que nadie hace. Entonces, Él ha oído de Jesús, pero no conoce a Jesús. Ojo, para que el Señor Jesús te haga un milagro necesitas conocerlo. El Señor Jesús hace milagros a quien Él le da su divina voluntad. El Señor Jesús le recuerda en uno de sus discursos a quienes le estaban escuchando: no había pues muchos leprosos en Israel, y yo decidí, o Dios decidió, sanar a Naamán el sirio, alguien que inclusive era enemigo del pueblo de Israel en la época del profeta Eliseo. O no había muchas viudas, y Dios decide sanar a una viuda en Sarepta, que era una mujer gentil, ir a la casa a través de Elías, a la casa de una mujer gentil. No fue a una viuda de las viudas de Israel. Diga conmigo: el Señor hace milagros y punto. Pero lo interesante de los milagros, vimos, es que los milagros son hechos para anunciar las obras de Dios. Está bien, el ciego ve. Está bien, el cojo camina. Está bien, el leproso es sano. Está bien, el que tenía problemas de vino ahora tiene de sobra. Pero el asunto es que nosotros nos quedamos con la gloria del milagro y con el milagro, en vez de publicarlo. En cierta ocasión, en otro de los evangelios, el Señor Jesús llega a Gadara, y había un hombre allí endemoniado. Ese hombre endemoniado tenía cientos de demonios adentro, porque cuando el Señor Jesús le pregunta a quien lo poseía, al demonio que lo poseía, cuál era su nombre, dijo que Legión, porque eran muchos, y efectivamente eran mínimo 2,000 demonios, porque Él autoriza a Legión que se meta a unos cerdos que había por allí, y mueren cerca de 2,000 cerdos. Pero cuando este hombre recupera sus cabales, cuando este hombre endemoniado, lo amarraban y todo con grillos en el cementerio, porque era peligrosísimo. Ahora, en sano juicio, vestido y bañado, quiere seguir al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice: no, váyase para su casa, vaya por las ciudades donde lo han conocido y publique mis maravillas. Y así es, el Señor Jesús quiere que cuando te haga un milagro, no seas ese creyente incógnito o malagradecido que no los publica. Por eso este hombre publica con los medios que tiene, dando explicación del milagro. Dice: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesús. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Vamos a ver que la relación que tú y yo tenemos con Dios es progresiva. Diga esa palabra tan linda conmigo: progresiva. O sea, si usted tiene el mismo conocimiento de Dios, de comunión con Dios, porque usted me confunde conocimiento con estudiar mucho y con sacarle raíz cuadrada a los evangelios. No se trata de eso, es comunión con Dios. Se trata de que si usted llegó al Señor, tomaré un ejemplo, hace 10 años, y usted ahora que han pasado 10 años sigue en la misma relación con el Señor Jesús de hace 10 años, usted está quedado.
usted está quedada. Por ejemplo, aquí en el versículo 11, hombre que era ciego dice, aquel hombre, para él, el Señor Jesús era un hombre como tal. Pero si usted avanza después, en el versículo 17, va a decir que ese hombre ya es un profeta. Y en el versículo 38 va a notar que este mismo hombre ya le dice al que llamaba hombre y al que llamaba profeta, le dice Señor. Si usted y yo tenemos la misma relación o el mismo conocimiento de Dios, la misma comunión con Dios, de hace 10 años, de hace 5, de hace 20, de hace 15 días, con el Señor, usted está perdiéndose algo muy grande. Ahora, el Señor Jesús hace lo que le provoca. Diga conmigo, lo que le provoca. Ahora, Él siempre hace las cosas buenas, agradables y perfectas. Por ejemplo, al hacer lodo, estaba violando el día de reposo, porque los israelitas no podían prácticamente hacer nada de actividad o ningún trabajo en ese sabbat, en ese descanso, en ese reposo. Además, le ordena, le unta, fuera de que ya está violentando la ley porque ha hecho lodo, levantar el lodo y untárselo implicaba un trabajo. Al colocárselos en los ojos también estaba violentando el día de reposo. Además, lo mete en una especie de concierto para delinquir, porque después de que escupe, hace lodo y se lo unta en los ojos, lo manda a que se lave en el pozo de Siloé, y eso no era ya la vuelta en el centro comercial de enseguida. Había que caminar cierta distancia, y estos individuos no podían caminar más de 1 kilómetro un sábado. No podían desplazarse más de eso, ya era una situación. Entonces lo hace pecar también a él. Y el muchacho, que ahora no es ciego, dice, fui, aunque me hizo romper el día de reposo, era más mi necesidad que mi religión. Era más mi necesidad que mi religión. Por hacerle entonces estas aseveraciones, pero él dice, él me dijo, vaya y lávese. ¿Y él qué hace? Él no le dijo, ay no señor, es que es sábado, usted no me puede venir mañana y sanarme. Puedo guardar este lodo y untármelo mañana, y mañana hago esa vuelta. No, cuando el Señor le dice a uno haga, es de una. Por eso le decía yo que hay una especie de creyente cismaticona. Mira el dedo, dígale, cismáticos. Sí, no los puede uno tocar ni con un billete de 500 euros, porque se enojan, así, se enojan. Que hay que darles como gusto en todo, son extremadamente religiosos, van más allá, son la cuarta persona de la Trinidad. Pero no, él dijo, no, yo fui y me lavé, y ¿qué recibió? La vista. Muchos no recibimos nada porque el Señor Jesús dice haga y no hacemos. Vaya, lávese, y no nos lavamos. Y decimos que no recibimos nada porque está bien, Dios hace los milagros, pero por lo menos a el Señor Jesús lo hizo caminar y hacer algunas labores. ¿Están aquí mis amigos? Bueno, pues usted va a encontrar que en otro de los evangelios hay un jefe de una sinagoga que también se enoja porque el Señor Jesús hace un milagro y dice: 6 días tienen para hacer milagros, ¿por qué los vienen a hacer el sábado? Porque era día de reunión en la sinagoga. Hay personas que tienen también estos creyentes cismáticos, que ninguno de ustedes, esto es para los que escuchen esto, para algún desprevenido por ahí, pero jamás dicen, no, es que el día que yo tengo para el Señor es el día del servicio, no más. O sea, el Señor a mí me puede contar conmigo martes 2 horitas y viernes 2 horitas máximo, porque hay alguna serie de creyentes que dejan el carro prendido, sí, para tener eso listo, apenas apagamos la luz, ¡pum!, salen. ¿Por qué? Porque es que se me acabó el tiempo, tengo un compromiso muy grande. Mira, dígale, ay. No, pues. Entonces, en vez de esta gente alegrarse, oiga pues, cuando esta gente le dice, ¿dónde está ese? No era para felicitar al Señor Jesús, ni para invitarlo a un culto de milagros en la sinagoga.
Usted y yo ya sabemos que vienen detrás de él, ¿para qué? Para matarlo, ni siquiera es para golpearlo, lo quieren matar. Escuche, ¿dónde está él? Y él dijo, yo no sé. Entonces una vez, por eso te digo yo, cada vez que el Señor te haga un milagro, te va a meter en problemas. Esta gente toman al que era ciego y se lo llevan a los fariseos, porque mire que la primera censura que recibe es de los religiosos comunes y silvestres, ¿sí? De los creyentes rasos, digámoslo así. Así como recuerda esa otra parábola en la que hay un hombre muy rico que tiene un acreedor que le dé mucha plata, un deudor que le dé mucho dinero, y entonces lo manda a llamar y ordena que lo metan en la cárcel, vendan a la mujer, a los hijos, a la suegra, a toda la gente, y para que se pague la deuda. Y él le ruega y le dice, no, a mi mujer y a mis hijos no, a la suegra tal vez, pero lo que yo quiero, perdóneme que yo se lo pago. Y este hombre le perdona, ¿recuerdan eso? Él le perdona, y cuando sale a la calle se encuentra a un par de él, a alguien de su mismo nivel, que le debía, ¿cuánto le debía? Como un denario, no sé, algo así. Y lo agarra, 100 denarios, y lo toma por el cuello. Dice, págame lo que me debes. A veces entre los que somos pares, igualitos, nos tratamos tan mal, tan perversamente mal. Pues este ya pasó el primer filtro, el de los que eran como él. Y se lo llevan, esos que eran como él, ¿a quiénes? A los fariseos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, para acusarlo de lavarse los ojos en el estanque de Siloé. No era para celebrar el milagro. Nuevamente te digo, seguro, usted que ha recibido milagros, un milagro de Dios a usted lo mete en problemas con la gente que está ahí en el statu quo. Esa gente que no pasa de ahí, de leerse un proverbio al día, de leer un salmo. Se sabe en el Salmo 23, el 117 que es cortico, se sabe en el 91 porque aparecen las novenas, cosas así por el estilo, no más. Pero de ahí a comprometerse con Dios, no mucho, no pasan de ahí. Pero lo llevan a los fariseos, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Preguntados, ¿sabrá Dios cuándo hace los milagros o no? O sea, yo veo aquí al Señor intencional de toda intención. Él dice, a estos les voy a romper su esquema, les voy a dañar todo. El que me quiera seguir a mí tiene que estar dispuesto a romper todos los trastos. A mí no me va a seguir gente santurrona que le tenga más miedo a la humanidad que a mí, o que ame más. Es que el Señor Jesús es violento, porque es muy fácil uno decir, yo era un bebedor y ya no bebo y sigo al Señor. Yo era un marihuanero y ya no fumo y sigo al Señor, me la unto, ¿cierto? Yo no soy tal cosa y sigo al Señor. Yo era un ladrón y sigo al Señor. No. Yo era un asesino. Pero cuando el Señor Jesús sube la vara y llega y dice, preguntados, ¿amar al papá y a la mamá es malo? ¿Aló? No. Pero el que ame a su papá o a su mamá más que a mí no es digno de mí. Eso es romper las ollas. El que ame a su mujer más que a mí no es digno de mí. La que ame a su marido más que a mí no es digno de mí. El que ame a sus hijos o a sus hijas más que a mí no es digno de mí. Y estamos en una sociedad en donde los padres son esclavos de sus hijos, que no tienen tiempo para Dios, o de su marido, de su mujer, o de su el Señor dice, es más, el que se ame más a sí mismo que a mí no es digno de ¿qué? El Señor no está dispuesto a dejarse seguir por gente que quiera conservar todas sus cosas. Él tiene que quebrar algo siempre cuando llega a nuestra vida. Entonces, el crimen que esta gente está persiguiendo es ¿por qué Jesús hace un milagro el día de reposo? Y además le había abierto los ojos. No es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces ya, ¿están aquí mis amigos? Recuérdenme, ¿a qué vinimos nosotros? ¿A qué? A renovar. Nosotros tenemos que dejar de pensar como pensábamos antes. La verdadera paz mental, la verdadera cordura está en la locura del Evangelio.
Pablo dijo que a Dios no se le antojó darse a conocer a los griegos en su sabiduría, ni a los judíos que pedían señales. Él dijo, todo aquel que quiera ser salvo, básicamente Pablo lo que está diciendo es, tiene que hacerlo a través de la locura de la predicación del evangelio. Diga conmigo, locura. Defina bien, una cosa es locura y otra es bobada. Nosotros estamos locos por Cristo, mas no embobados en Cristo. Es muy diferente eso. Entonces le había abierto los ojos. Estos fariseos le volvieron a preguntar cómo había recibido la vista. Otro interrogatorio. Preguntados, ¿están celebrando? Hombre, ve, viene agente bajo fuego, venga, vamos a verlo por primera vez. Usted puede ver una peliculita en su vida. No, vamos a ver si quiere una película de Semana Santa. No, están buscando a Jesús, que ha hecho un milagro, según ellos, cuando no se puede. Dios siempre que te haga un milagro te meterá en problemas. ¿Y sabes qué? No le importa. Al Señor Jesús no le importa meterte en problemas, porque para Dios no hay problema que sea superior a Él. Entonces vivimos todos temerosos y todos medrosos. El Señor Jesús no fue donde la mujer samaritana a solucionar el problema. ¿Cuál era el problema de la mujer? Que no tenía ¿qué? No tenía marido. No tenía marido. El Señor Jesús le dijo, y a partir de ahora, ¡tin! Ahí está tu marido azul. ¿Sí? No le dijo, vaya, llámeme al primero, yo la descaso con este y la vuelvo a casar con aquel. No, es más, no le solucionó el problema temporal que tenía, pero le solucionó el eterno en el cual ella vivía, y era la separación de Dios. Además, escuche, hay gente que se apropia de las cosas de Dios y no es así. Hay tradiciones muy difíciles de las cuales salir. Una de ellas es la tradición tradicional, de la que la gran mayoría nosotros venimos. Pero ¿sabe que hay una tradición peor? Y es la tradición evangélica. Esa tradición llena de formas, de cursitos, de cursillos, de explicaciones, de cosas, de sanedrines que se meten en tu vida a ver de qué color te ponen los calzones, o si los lavas o no los lavas. ¿Quién le dijo que a Dios le importa eso? A Dios le importa tu alma y llevarla a la eternidad, hacerte hija de Dios. Punto. Mírale, a Dios no le importa meterme en problemas. De hecho, si usted se da cuenta, desde que conoció a Dios, si usted es una persona comprometida, no ha hecho sin tener problemas. Por un lado, por otro. ¿Por qué? Porque Dios necesita sacarte de esa situación cómoda en la que vives. Bueno, volvieron pues a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, ya tenía una grabación: me puso lodo sobre los ojos y me lavé. ¿Y qué? Y ve, míralo ahí. Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Imagínate uno decirle a Dios que no es Dios. No los estamos criticando, pero sí tenemos que aprender del ejemplo. Gamaliel era más inteligente inclusive que estos. En Hechos de los Apóstoles, cuando estaban prohibiéndole a Pedro y a Juan que predicaran en el nombre del Señor Jesús, Gamaliel, que era del Sanedrín, les dijo a los de Sanedrín, venga, es mejor que no nos metamos con esta gente, porque si lo que están haciendo no es de Dios, eso se cae solito. Pero si es de Dios, no seamos hallados luchando contra Dios. Y por eso es que a veces no nos damos cuenta que estamos luchando contra Dios, y Dios quiere hacer las cosas a su manera, y las cosas de Dios son así: saliva, barro, untada de ojos y vayas a lavar un charco. Pero eso no es digno de mí. Volvamos a aquel leproso. Cuando de Siria vino Naamán, porque a propósito una muchacha esclava que él había capturado, seguramente en una de sus incursiones hacia los israelitas, se la había llevado presa para trabajar en su casa como esclava. Y esta noble muchacha, viendo el sufrimiento de su amo, un día le dijo, venga, ¿usted por qué no va donde el profeta Eliseo? ¿Sí? Vaya donde el profeta Eliseo, que allá usted va a ver cómo Dios le puede hacer un milagro. Él se fue.
enalbardó las mulas, las llenó de plata y de ofrendas y de vestidos. Claro, era un bien el tipo. Y cuando llegó allá, Eliseo no le salió. Un hombre al cual todo el mundo le rendía pleitesía cuando llegaba a cualquier lado. Llegó Naamán, llegó Naamán, llegó Naamán, llegó Naamán. Ay, no, acomódenle bien la leprita, no sé dónde la tenía, pero acomódensela bien. Sí, porque hasta pleitesía le rendimos a las cosas nauseabundas que tenemos. Pero Eliseo no le salió. No, ese hombre montó en cólera. Le mandó un criado y le dijo: que mi amo le manda a decir, Eliseo, que vaya y se bañe al río 7 veces y que chao. Naamán montó en cólera y dijo: pero ¿cómo así? En mi nación no hay mejores ríos que ese pozo feo del Jordán. Es que si quiere haber salido, pero no salió. Y rodéese de buena gente, hombre, porque no falta el que además de prendido, otro lo empuja. Y sus criados le dijeron: venga mi señor, venga. Si él hubiera mandado hacer alguna cosa grande, no lo hubiera hecho. Sí, hágale, obedézcale, báñese. Además hoy le toca baño, venga, vamos. Y lo acompañaron. Y dice que el hombre fue y se sanó, se le salió del cuadrito. Entonces nosotros llegamos tipo novena: Señor, hazme el milagro. Es de los ojos. Sí, es de los ojos. Aquí en la novena de Santa Lucía dice que debe ser de esta manera, ¿cierto? Que debe ser en la gruta tal, Señor. Que los quiero azules, Señor. No, el Señor no hace eso. El Señor no hace eso. Tienes un problema financiero y tiene que ser, Señor, tiene que ser a través de ese banco y el banco y el banco. Y usted sueña con el banco. Y va al templo del banco. Usted no dice, cuando usted va a un banco es como una iglesia también. Hay una cantidad de fieles en diferentes filas. Uno está en la de sobregiros, otra en la de préstamos. Ahí está. Y todos adoran en ese banco al Dios dinero. Y Dios no necesita eso para hacerte un milagro. Él puede, para pagarte unos impuestos, que un pez vayas, lo pesques y tienes para pagar los impuestos de este año y los del siguiente inclusive. ¿Me hago entender, mis amigos? ¿Sí me hago entender? Puedes estar muerto. El Señor daña velorios. Iba una mujer viuda, la viuda de Naín, con su hijo en el féretro. Además de viuda, se le había muerto el hijo. El Señor Jesús se conmovió y fue y dañó ese velorio. ¿Quién daña un velorio? El Señor. Una cosa tan protocolaria. Y el muchacho se paró y habló. ¿Sí me hago entender? El Señor Jesús hace milagros. Una vez se murió una señora llamada Tabita, allá en Hechos, y llaman a Pedro para que Pedro vaya, y Pedro va. Dice que ya la habían lavado, y estaba allí lavada y tiesa, y Pedro tal vez recordó: ¿cómo es que se resucita un muerto? ¿Cómo es que se resucita un muerto? A ver, salgan todos, los hizo salir a todos para no ser el ridículo él ahí, ¿cierto? Y tal vez se acordó de lo de Elías. En fin, en todo caso, Tabita, levántate. Y esa señora se levantó y fue de gran bendición. Había un señor llamado Eneas también ahí en ese capítulo, y le hace un milagro también el Señor a través de Pedro. Entonces Dios no tiene moldes y siempre te va a meter en problemas. Entonces algunos de los fariseos decían, por ejemplo, Pedro en Hechos de los Apóstoles, sigamos hablando de Pedro, lo meten en la cárcel con Juan, y un ángel va y los libera. Entonces los del Sanedrín, que están viendo a ver cómo los golpean o les exigen, mandan por ellos y no están. Los guardianes del templo no saben qué decir o qué hacer. Entonces, mira, estabas preso y ahora estás en libertad. El sistema, ¿cómo te va a perseguir? Fuga de preso, ¿cierto? Pero te hizo un milagro, no te lo hizo. Te hizo un milagro, no te lo hizo. Tenía que ser a tu manera, no te la hizo. ¿Quiénes somos nosotros para criticar el milagro del otro? Aquí tenemos una cantidad de críticos de milagros. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda ¿qué? El día de reposo. El Señor se limpia la barba con el día de reposo. Estaban juzgando a Dios con respecto a lo que Dios hizo. A Dios no se le piden cuentas. Dígale de lado: a Dios no se le piden cuentas. No se le piden cuentas. Entonces te decía que la tradición evangélica es perversa, porque te dice, si no has hecho el curso bautismal, no quedas bautizado. ¿Usted lo bautizaron dónde? No quedó bautizado.
No quedó bautizado. ¿Quién lo bautizó a usted? Ah, no lo bautizó el pastor. Ah, usted no quedó bautizado. Usted no lo bautizó. ¿Lo bautizó quién? Juan el Bautista. No quedó bautizado con Juan el Bautista. ¿Sí me hago entender? ¿Usted no hizo el curso de snorkel para sumergirse en el bautismo? ¿No se bautizó con bata blanca? ¿No se bautizó con bata blanca? ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso no es real, no existe, no existe. Llegará una época en que, si Dios quiere, habrá tal avivamiento por estar destapando las escrituras como son, que la gente suplicará que lo bautices y tú le dirás, ¿dónde? Aquí hay un río, en este río Medellín, bautíceme. La gente ya no le importará esa clase de protocolos. El curso de parejas. Todos deben hacer el curso de parejas para aprender cómo discutir, causarle lesiones personales a su esposa sin que se vea. Le enseñaremos a golpearla con una toalla. ¿Sí me hago entender? Basura. Si resulta que eso es bueno, tiene una apariencia de bondad, una cantidad de seres humanos tratando de enderezar tratando de enderezar a otros torcidos con mecanismos de psicología, de psiquiatría que incorporamos a los versículos y todo. Es una gran cosa, pero resulta que si tú eres una persona que ha nacido de nuevo y está renovando el entendimiento, escucha bien, ser buen marido y buena mujer es parte del kit que llega con la presencia del Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Venga, que es que tiene que pasar por el curso de liberación, porque no sabemos usted con cuántos demonios viene. Y se llama el curso de los 7 demonios, porque de María Magdalena habían salido 7 demonios. Y así empiezan y te llevan a un cuarto y allí te encerrábamos y poníamos un balde y te poníamos a vomitar. Y tú vomitas, claro, ¿quién no va a vomitar? Pero resulta que si eres una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué demonios van a habitar en ti si donde está el Espíritu Santo no puede haber una presencia demoníaca? Me estoy haciendo entender, amigos, pero tiene cierta categoría, cierto nivel. Curso de demonología. Demonología. Bienvenidos al Ministerio Legión, aquí. Echamos fuera. Entonces, usted y yo tenemos una cantidad de situaciones así graves. Pero claro, como uno viene sano, uno viene desde el mismísimo mundo, uno entra y claro, entra a determinadas congregaciones de otros países, de otros lugares, de otras naciones, de aquí de Medellín, en cualquier lugar. Entonces usted entra como el burro, entra por allá y allá sale el salchichón. Todos en barras. Entonces así no es. Entonces usted empieza haciendo el curso prebautismal. Un niño, empieza un niño en la clase de niños, así, recién nacidos, semidestetados, así empieza. Luego lo pasamos a niños de 10 años, luego a los de 11 años, luego a adolescentes, luego a preadolescentes o así, luego a jóvenes y sigue a semiadultos, luego a adultos y termina ya en ancianos y finalmente velorio, ¿cierto? Y allá, así no, dígale al de lado, así no es. Esto es vida y es vida en abundancia. Aló, vida y vida en abundancia. Escuche, vida y vida en abundancia. De tu interior saltan ríos de agua viva. Yo era ciego y ahora veo. No me pregunten por qué, no soy oftalmólogo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de ¿qué? De reposo. Y otros decían, miren, es que le sacan pelos a un calvo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Claro, porque había hecho lodo, porque había mandado al otro. Entonces, según ellos, el Señor Jesús era un pecador así empedernido y no se explicaban cómo alguien que violentaba sus normitas religiosas podía hacer un milagro. Y entonces había división entre ellos. Sin embargo, otros, dice, volvieron a decirle al ciego, qué interesante esto. Y otra vez, el ciego. Vuelvo y te digo, cada vez que Dios te haga un milagro, te meterá en ¿qué? En problemas. Explíquele un milagro a un incrédulo, es imposible. Es imposible. Explíqueselo pues. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, ¿qué es qué? Profeta. De hombre pasó ¿a qué? A profeta. Estos se quedaron en el mismo plano de incredulidad. Este va creciendo en conocimiento del Señor.
Con respecto a él como sujeto, yo pienso que es un profeta. Y él analizó, él me escupió, hizo lodo y dijo, vaya y lávese. Él vio como profeta que seguramente me iba a sanar. Es un profeta. Pero los judíos, ¿no qué? No creían que él había sido ciego. Ya ponen en duda la ceguera del tipo y que había recibido la vista. Un milagro generará eso, que la gente no te crea, que se restauró su matrimonio, aún dentro de los mismos congregados. Pero póngale cuidado, sí, pronto está haciendo, de pronto está haciendo el restaurado de matrimonio. Recuerde que vaca ladrona, eso, ahí está. Y entonces ¿cómo ponemos en duda un milagro? ¿Quién puede medir un milagro? ¿Quién tiene el termómetro de los milagros? El milagrómetro, ¿quién lo tiene? Ponen en duda. Entonces dijeron, no, aquí hay que hacer una investigación más profunda. Llamemos a sus padres. Entonces inician las pesquisas. Esa gente que se te mete en la vida, ¿sí? Sí. Esa gente que te mete en la vida, que pone camaritas, que todo, espías del evangelio, espías del evangelio. Entonces llamaron a los señores, al papá y a la mamá, y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que de vosotros decís que nació ciego? ¿Cierto? Pero el problema aquí viene, y es grave, y es que nosotros seguimos pensando que porque nosotros vimos, los demás van a ver, y no es así. A veces el milagro es al revés, que el que ve queda ciego. ¿No iba pues Saulo hacia Damasco con cartas de los sumos sacerdotes a plena luz del día, con sus ojos bien puestos, y una luz lo derriba y una voz le habla y queda ¿qué? Ciego. A este se la dio, a aquel se la ¿qué? Se la quitó. Entonces Dios permite que tu vida se vuelva un fleco, que tu vida se destruya, porque recuerda que todo lo que venías haciendo antes de conocer del Señor Jesús es vanidad. Diga conmigo, vanidad. Y recuérdeme la definición gloriosa de vanidad es que el arte, ¿qué dije, güey? ¿Qué fue lo que dije? La tortuosa y estúpida labor de darle importancia a la que no la tiene. Veníamos de hacer cosas tremendamente importantes, y Dios te vuelve esas cosas importantes a su nivel. Nada, te vas a dedicar a conocerme a mí. Por eso dude mucho de que alguien realmente sea hijo o hija de Dios si su vida sigue siendo la misma cosa que antes, porque entonces no tuvo un encuentro, y si lo tuvo, lo dejó de lado. Hay varias clases de terrenos. Diga conmigo, terrenos. Es que el asunto es de terrenos. Hablemos de tierra. Mire que usted sí tiene tierra. Resulta que el Señor Jesús dijo, hay mínimo 3 clases de terrenos. Hay un terreno donde cae la semilla de la palabra y vienen las aves y se la comen y se roban la semilla. Dice, es aquellos que escuchan la palabra, pero literalmente cuando él explica la parábola del sembrador, viene el diablo y le roba la semilla de la palabra para que no crea y se salve. Ese es un terreno. El otro terreno es el que la semilla cae, pero cae entre piedras, y como tiene poca profundidad, sí, salen las ramitas y el sol la seca. Resulta que cuando usted es tocado por la palabra del Señor, vienen las persecuciones. La Biblia dice que vienen las persecuciones, y para evitar problemas con los demás, usted se aparta. Esa es esa otra clase de terreno. Hay otra clase de terreno que la semilla cae entre espinas y abrojos, y las espinas y los abrojos ahogan la semilla. Y mire qué interesante eso. Dice el Señor cuando explica esa parte de ese terreno, dice que cuando vienen las ¿cómo es que dicen? Pero lo de la riqueza, el afán por las riquezas, viene y ahogan la semilla. Y claro, por andar detrás de Mamón, del Dios dinero, la semilla no crece. Es que no fue en vano que el Señor dijo
no me pueden servir a mí y a qué, y a la riqueza. Es que fue el Señor el que lo dijo, hombre. ¿Sí? Claro que hay muchos púlpitos que hacen un Dios a Mamón desde su púlpito y adoran las riquezas. Estamos hablando del Señor Jesús. Pero hay otra clase de terreno que dice que es buen terreno, diga conmigo, buen terreno, en donde la semilla cae y lleva fruto al 30, al 60 y al 100. Cada terreno rinde según la capacidad que tenga. ¿Están conmigo, mis amigos? Entonces dice que va a venir otra serie de persecución sobre este muchacho, y es la negada de la familia. O sea, cuando nosotros queremos seguir a Dios, pero que en nuestra familia todos también sigan, y eso no va a ser así en la gran mayoría de los casos. Dice, preguntándole a los papás de este muchacho: ¿cómo pues ve ahora el que ustedes dicen que es hijo suyo y nació ciego? Y miren los papás. Sus padres respondieron y les dijeron, los papás: pues sí sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, ¿no qué? No sabemos. Tenían miedo, y además dicen, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco ¿qué? Lo sabemos, porque es que ellos aman su religión, aman su tradición. Es más, los tenían amenazados y lo tiran a uno al charco. Lo mejor que le puede a uno pasar después de conocer a Cristo es que lo eche la familia, porque mira lo que dicen: edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Lo que le están diciendo es que responda él, ya tiene cédula. ¿Sí me hago entender? Y es que a uno le toca responder delante de Dios. El Señor Jesús dice: el que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Es individual, diga conmigo, individual. ¿Habrá problemas al principio con tu familia? Claro, claro que sí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo ¿de quiénes? De los judíos. Miedo, otra cosa. La fe y el miedo no pueden ocupar a la misma persona. O usted tiene fe o tiene miedo, pero no puede tener las dos cosas. Cuando el Señor Jesús llegó a la casa de Jairo, le dijo, o se encontró con Jairo, le dijo: no temas, solamente ¿qué? Cree, solamente cree. Solamente cree. Estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, miedo del hombre, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era ¿quién? El Mesías, fuera expulsado ¿de dónde? De la sinagoga. La amenaza humana ante la evidencia de este milagro divino. Es decir, creer te va a traer problemas sociales, te va a traer problemas económicos, te va a traer problemas familiares, te va a traer problemas religiosos, pero a Dios no le importa meterte en problemas, porque lo que te ha ofrecido es vida eterna. Escuche, vida eterna. ¿Usted quiere saber qué es la vida eterna? Pero mira, ¿usted quiere saber? Escuche lo que hablamos el martes acerca de lo que es la vida eterna. Porque es que el Señor Jesús traía una sandía así, una papaya grande debajo del brazo cuando vino a esta tierra, que decía: y todo aquel que en mí crea no se perderá, sino que tendrá ¿qué? Vida eterna. Nos quedamos pegados de él no se perderá, de no irnos al lago de fuego y azufre, pero nos olvidamos de la sandía que trae, que es vida eterna. Y la vida eterna es algo tremendamente glorioso. Escúchese lo que hablamos el martes, está ahí montado en YouTube. A los 5 minutos de estar aquí ya está montado en YouTube. No tiene necesidad de venir, para que sepa en qué nos estamos metiendo. Por eso es que Dios no tiene ningún problema en meternos en problemas, porque a Dios no le importa meternos en problemas, porque ningún problema es más grande que nuestro Dios. Estemos en pie y vámonos. Padre, te damos gracias por la bondad que has tenido con nosotros de alimentarnos de tu palabra. Gracias por permitirnos avanzar hasta acá. Gracias por mostrarnos, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, es vigente. Esto fue dicho hace 2000 años, pero es vigente hoy. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque nos permites emocionarnos, nos permites verte a través de la fe, pero también recordamos que estamos hablando de cosas que ya pasaron, que son un hecho, y que nosotros estamos pendientes desde tu retorno. Tu primera vez, súper bendecidos, gracias, pero tu retorno es el que estamos esperando después de haber creído. Di conmigo: Señor, gracias, porque tú humillas o exaltas, das la vida o la quitas.
enriqueces o empobreces. Así que, Señor, a mi lado está quien tú quieres que esté. En mis manos tengo lo que tú quieres que tenga. Y estoy en el lugar que tú quieres que esté. Y punto. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.